Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de este paquete que recién me llegó, que me lo prestaron para poder ver qué es, y se trata esta vez de un probador de capacidad, o también le dicen probador electrónico o probador de descarga, que se utiliza para probar la capacidad que tienen las baterías y también algunas fuentes de poder. Sin más, comencemos. Este video es presentado por Autovolt, una empresa que convierte cualquier tipo de carro o vehículo de gasolina o diésel en un vehículo 100% eléctrico. Venden componentes y kits de conversión. También dan cursos de cómo hacer la conversión de un vehículo eléctrico, armado de baterías, circuitos y todo lo relacionado. Visita su página de Instagram para obtener más información. Y con el código CDELESTE tendrás 10% de descuento en el curso presencial. Ahora sí, seguimos con el video. Muy bien, aquí ya yo lo tengo abierto. Vamos a ver. Ok. Aquí podemos ver entonces que nos trae el manual en perfecto chino, claramente. Por suerte, aquí está en inglés. Tenemos que este es el modelo DL24 con pantalla de color, Bluetooth, transmisión de data, control digital de las curvas de carga, de medición, y trae su manual de usuario. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle porque aquí hay información importante que necesitamos saber del dispositivo. Primero vamos a sacarlo. Entonces, aquí tenemos los cables. Aquí está el adaptador de corriente para los enchufes de tipo europeo. Y ok, ahora sí se puede sacar. Y aquí entonces tenemos una cajita más. Aquí, si escaneamos el código QR, entonces accedemos al manual del usuario. También podemos acceder mediante este link que está aquí abajo. Y adentro tenemos, ok, esta es la fuente de alimentación del probador, que es de 12 voltios. Aquí están las especificaciones: AC/DC adapter, entrada 100, 240, salida a 12 voltios y 1000 mAh continuos. Trae este conector, perfecto, para América Latina, y este es el conector en el probador. Ok, ponemos esto a un lado. Aquí adentro también tenemos este conector que es de 4 vías y es para probar acá conectores de este tipo, también para probar todo lo que sean cargas que tengan este tipo de conectores, y que vamos a hacer las mediciones con este dispositivo. Vamos a ponerlo a un lado y ahora sí vamos a extraer esto con mucho cuidado. Acá está. Ya no hay más nada en la caja. Okay. Muy bien, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces aquí podemos ver que tiene su ventilador, su disipador de calor. Y bueno, recordemos que estos probadores de carga funcionan mediante el sensado de voltaje y corriente que se descarga a través de un transistor MOSFET de potencia, que ahí se puede ver dónde está. Es un transistor bastante grande, y dicha energía de la batería o de la fuente que estemos probando es transformada a forma de calor y disipada a través de este radiador y este ventilador. Ok, aquí tenemos que tiene como una banda elástica, se la podemos quitar. Eso. Ok, vamos a dejarla a un ladito y vamos a pasar a ver qué más lo que teníamos. Tenemos este bolsa de cables. Hay que sacarlo todo. Entonces, aquí adentro tenemos el cable para el negativo, el cable para el positivo. Tenemos este es el conector y el sensor de temperatura. Esto es una NTC. Sencillamente, ya les voy a mostrar dónde se conecta. Y también tenemos un cable USB tipo A hacia micro USB. Este es el lado que se conecta en el probador y este es el lado que se conecta en la computadora, ya que existe una aplicación, un programa de computadora en el cual nosotros podemos conectar el aparato y ver todo el funcionamiento, las mediciones y gráficas en tiempo real en la computadora. Ok, entonces bueno, les mostraba este conector de 4 vías para probar las cargas que tengan este tipo de conectores, bien sean fuentes, adaptadores, etcétera, y el manual de usuario. Entonces vamos a ver algo muy importante acá,
Aquí dice que tiene dos tipos de métodos de conexión de dos entradas. Siempre tenemos que podemos utilizar simplemente una entrada de voltaje positiva y una entrada de corriente positiva y una entrada de corriente negativa, pero se recomienda siempre utilizar las 4 entradas, corriente positiva y voltaje negativo y corriente negativo, para que el dispositivo sea capaz de medir todo correctamente, ya que de esa manera se separan las mediciones y se evitan los errores por caídas de voltaje. Otro aspecto muy importante que tiene esta versión, que es la DL24, acá está. Existe también la DL24P, que la P es de plus. ¿Y en qué se diferencian? En que esta puede disipar, aquí lo dice, hasta 150 watts, mientras que la versión DL24P puede disipar hasta 180 watts o descargar hasta 180 watts. Y esta descarga 150 watts máximo. Tenemos entonces los parámetros eléctricos acá. Igual voy a tratar de ponérselos en una foto para que se vea mejor. Tenemos un voltaje desde 2 hasta 200 voltios, corriente de funcionamiento desde 0,2 hasta 20 amperios. Bueno, ya vimos que este tiene una potencia de descarga, que es voltaje por corriente, que va a ser menor a 150 watts. Y también dice que este dispositivo está construido bajo la protección de sobrecorriente, sobre temperatura y sobre potencia. Es decir, que si se superan los límites de temperatura, de descarga, corriente de descarga o potencia de descarga, el dispositivo se va a autoproteger para evitar cualquier daño. Aquí podemos ver cuáles son todos los conectores, cómo están identificados. También dice cuál es el Bluetooth. Y también dice cuál es el puerto de alimentación, que está por arriba, ya lo vamos a ver en el dispositivo. Y bueno, más información que podemos leer para tener más detalles. Ok, seguimos acá con el aparato. Entonces, la fuente de alimentación se conecta por la parte de atrás, acá. Y de este lado se pueden conectar entonces, o los cables estos, que ellos tienen dos pines de esta manera separados a propósito, para que uno sea voltaje y el otro sea corriente, acá, y el otro sea voltaje y corriente pero negativo, ya que el dispositivo necesita tener las dos mediciones en burners separados. Es lo que se llama medición en 4 vías. Acá tenemos entonces, vamos a desconectar aquí. Aquí es donde se conecta la resistencia NTC para hacer las mediciones de temperatura. Esto es que nos sirve tener una medición de temperatura externa. Bueno, que si nosotros estamos probando un paquete de baterías o una batería o una celda de batería, fácilmente podemos colocar esta resistencia, esta NTC, pegársela al dispositivo o al aparato que estemos probando y ver la variación o la curva de temperatura que ésta presenta durante la descarga, lo cual nos ayuda a medir qué tanto se calienta el dispositivo a determinada corriente o voltaje de descarga, que es muy importante, y sobre todo en cuánto tiempo llega a adquirir X temperatura a X nivel de corriente. Esto que está acá es la antena de Bluetooth, aquí está el buzzer, la conexión micro USB de salida de información, la pantalla que es a color, el botón de Start, Setup, más y menos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, así se ve por debajo. Aquí está señalado dónde está conectado el MOSFET de potencia. También tenemos instrucciones en chino. Y acá señala algo muy importante, que es que vamos a utilizar esto. Acá él señala mediante estas líneas que son como más gruesas. Aquí también se pueden ver como unas líneas más delgadas para el voltaje. Voltaje positivo y voltaje negativo tienen unas líneas más delgadas que van como hacia la carga, que pues en este caso es la entrada. Mientras que la corriente tiene unas líneas más gruesas que van hacia la entrada. Eso quiere decir que por el voltaje simplemente circula una corriente muy pequeña, pero que estos dos pines se utilizan para hacer la medición del voltaje con una corriente muy pequeña, mientras que la mayor parte de la corriente va a circular a través de la entrada a más y a menos, para entonces hacer las mediciones pertinentes.
¿Ok? Vemos también que tiene estos soportes de plástico para aislar toda la cubierta de los conectores aquí, si estamos trabajando en una superficie metálica, pero siempre es recomendable trabajar sobre pads aislados para evitar cortocircuitos. ¿Ok? Ok, ya tengo entonces el adaptador conectado a la corriente. Vamos entonces a conectarlo acá. Ahí está, ya encendió. Vemos cómo enciende el abanico, también podemos ver cómo encendió la pantalla. También cuenta con un par de LEDs indicadores de este lado. Ahí se puede ver cómo están brillando. Y bueno, aquí tenemos la pantalla que tiene bastantes configuraciones y bastantes métodos de prueba. Aquí abajo creo que tenemos la medición de temperatura, efectivamente. Voy a tratar de acercárselo. Ahí abajito, acá, tenemos la medición de temperatura que, como podemos ver, estoy sosteniendo la NTC. Por lo tanto, la temperatura varía y podemos ver qué sucede si la suelto. Podemos ver que la temperatura comienza a bajar. Entonces este cambio sería lo que veríamos si la conectamos a una batería o a una fuente de poder que estuviésemos probando la descarga. Muy bien, ahora les voy a explicar qué representa cada uno de estos valores en la pantalla. Entonces esta pantalla prácticamente se divide en dos partes. Primero tenemos esta parte de acá que tiene bastantes colores, en donde se muestran los valores de voltaje, corriente, potencia, resistencia, energía, capacidad. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la temperatura externa, que es la que se mide a través de la NTC, que son los valores que se producen en consumo durante la prueba o cuando estamos haciendo la descarga. Entonces, por otro lado tenemos arriba, en este caso, la corriente, que son los parámetros de configuración. Podemos configurar de tres maneras distintas. En este caso tenemos corriente constante. También podemos configurar para que sea resistencia constante. Aquí podemos configurar qué resistencia constante queremos para descargar. También tenemos potencia constante y voltaje constante. El más común que se suele usar es el de corriente constante para determinar que queremos que se descargue a un nivel determinado de corriente, es decir, 5 amperios, por ejemplo, recordando que no debemos superar la potencia disipada de 150 watts, que es para este modelo. Por otro lado, también podemos configurar el tiempo de descarga. Acá lo podemos configurar, esto es segundos y minutos. También podemos configurar el voltaje de corte, es decir, que si estamos descargando, por ejemplo, una batería, podemos decirle que cuando la batería llega a un voltaje de, por ejemplo, 2,9 voltios, corte, y es decir, que ahí termina la prueba. También podemos establecer, también se puede, bueno, aquí podemos ver que también establece o nos indica cuál es la temperatura interna. Entonces, como parámetros configurables tenemos el tipo de descarga, el tiempo y el voltaje de corte. Aparte también nos indica la temperatura interna, que sería la temperatura de descarga que tenemos aquí en el dispositivo, y también la resistencia interna de la batería. Y aquí esto que dice off nos indica que está apagado, por lo tanto no se está haciendo una descarga. Ahora les voy a mostrar cómo entrar a los parámetros de configuración del dispositivo. Para ello simplemente dejamos este botón de Start presionado y así podemos entrar a los parámetros de configuración. Aquí podemos ver que tenemos que es el DL24, el menú versión 5.1. Si presionamos acá podemos cambiar de chino a inglés. También podemos bajar presionando el botón superior del setup. Aquí podemos limpiar los valores acumulados. Para ello simplemente presionamos acá y nos dice OK, así borra toda la data acumulada. Si bajamos también podemos limpiar a cero el voltaje y la corriente, el voltaje de referencia, corriente de referencia. Aquí podemos aumentar o disminuir el brillo de la pantalla, creo que ahí se puede ver cómo lo aumentamos hasta un nivel máximo de 9. También podemos establecer el brillo de standby, es decir, el brillo que adquirirá cuando haya pasado el tiempo de standby. Aquí configuramos el tiempo de standby, que puede ser de 90 segundos, podemos variarlo en segundos. A mí me gusta dejarlo en 90 segundos. También podemos establecer una temperatura de corrección, la temperatura de corrección externa. Podemos establecer el parámetro de protección para sobrepotencia.
devolver todo a los parámetros de fábrica y finalmente salir. Para salir presionamos acá y listo. Muy bien, aquí tenemos el manual en foto en formato JPG, tal y como se los mostraba anteriormente al principio del video. Lo tenemos en la parte de arriba, está en chino, y abajo está en inglés. Esto se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y lo tengan a mano siempre que lo necesiten. Aquí está absolutamente todas las especificaciones y podemos ver claramente cada uno de los parámetros de la interfaz de conexión del probador. Y acá, exactamente aquí, en esta parte es donde les decía que el dispositivo tiene protección contra sobrecorriente, sobre temperatura y sobrepotencia. Así que ya saben, esto está en la descripción. Acá tenemos la explicación de los distintos tipos de conexión. Entonces tenemos en la imagen número 1 a la izquierda, nos dice que la conexión con este método es relativamente simple y conveniente. Mientras que en el segundo método nos dice que la medición del voltaje no se verá afectada por las pérdidas en los cables. Por lo tanto, la medición será más precisa. Y dice que este método es recomendable para los poseedores del aparato que utilicen métodos que necesiten una precisión muy exacta. Esta es la razón por la cual en el dibujo que vimos anteriormente vemos que en A positivo y A negativo tiene unos cables más gruesos, ya que por aquí va a circular una alta corriente, mientras que por B positivo y B negativo simplemente va a circular el voltaje pero con una baja corriente, ya que estos dos terminales de B más y B menos se van a encargar de la medición del voltaje, mientras que A más y A menos se encargan de la medición de la corriente de descarga. Para poder obtener la aplicación para el Android y para PC, simplemente basta con ingresar a este link que les voy a dejar en la descripción, donde están los archivos de descarga desde Mediafire. Y aquí tenemos primero la versión para el software de PC, en la versión 2.01, un zip comprimido, un zip. Tenemos una foto que nos indica qué hacer si la pantalla de conexión de Bluetooth en el teléfono nos aparece en blanco. Y también tenemos el APK para instalar la aplicación en nuestro dispositivo Android. Entonces, una vez hayamos descargado esto, vamos a la versión de PC, descomprimimos, extraemos. Basta simplemente con abrir este archivo. Acá lo tenemos, y teniendo conectado el probador a la computadora y también teniéndolo conectado a la alimentación, podemos cambiar esto aquí en inglés. Seleccionamos el COM en el puerto en el cual esté conectado. En mi caso, si no me equivoco, es el 6. Cuando cambió, parece que entonces que es el 4. Ok, y sabremos que se ha conectado cuando ya podamos ver la medición de la temperatura interna. Y así conectamos el aparato a la computadora mediante el cable USB. Muy bien, ahorita mismo estamos haciendo una prueba con este paquete de baterías que tenemos acá, que es un 20S16P. Y esto es un paquete de baterías de una moto que funciona a 72 voltios, tiene puras baterías 18650. Y estamos utilizando el probador de descarga para probar la capacidad de las baterías. Actualmente aquí estamos descargando a 2 amperios. Podemos ver que el voltaje, que está acá en amarillo, es el voltaje que tiene actualmente el paquete, la corriente a la que estamos descargando, la potencia, la resistencia, la energía que está en watts hora y la capacidad que se está consumiendo. Podemos ver el tiempo y la temperatura. Ya le voy a conectar también la NTC para probarla. Y tenemos establecido un voltaje de corte que cuando el paquete de baterías llegue a 60 voltios se va a cortar la descarga. Y estamos descargando en corriente constante. Muy bien, aquí ya le conecté la resistencia NTC, que es el sensor de temperatura. Aquí podemos ver que está detectando una temperatura de 30,8 grados externa. Y ese cable va conectado acá, que lo pegué a una de las celdas del paquete de baterías 18650.